Dios les bendiga, hijos del ministerio, conocidos del ministerio, seguidores del ministerio. Espero que estén bendecidos cada uno de ustedes, hermanos, en sus hogares junto a los suyos. Que el enemigo, la enfermedad o la escasez o la pobreza se alejen de sus casas y llegue la salvación para tu alma, para tu vida, para los tuyos. Quisiera compartir una palabra en este día de discipulado, buscando en el libro de San Juan capítulo 1 y mirando el versículo 45. Dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Natanael dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Versículo 48. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Fíjense, amados hermanos, que lo más triste que hay para un hermano o hermana es encontrarse dentro de una iglesia y no sentirse identificado. O sea, hay muchos hermanos que llegan a la iglesia y son partícipes del protocolo de la iglesia, de la alabanza, de danzar, de aplaudir, de levantar las manos, de adorar, sentarse a oír la palabra. Mas sin embargo no se sienten identificados de alguna forma, porque se preguntan algunos dentro de ellos mismos: ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo en una iglesia? Si hay veces no me siento que me identifico, veo, como dicen a alguien, yo oía personas que decían, cuando miraba a alguien llorar o sentirse tocado por el Espíritu de Dios, dice: yo no sé qué es eso. Yo no sé qué es eso. O sea, no sé si tengo algo para Dios, dicen. No sé si hay un talento, hay un servicio. No sé si hay algo para Dios, dice. Y hay veces uno está y puede participar dentro de la iglesia y hacer todo lo que se le diga, mas sin embargo hay algo que está ausente, que es una identificación con lo que está pasando. Nadie puede ir a un estadio a ver un partido cuando dice: pero si yo no le voy a nadie de estos. Y tú le dices: ¿qué veniste a hacer al estadio? Si no eres de ninguno de los equipos, para echarle porras. Así hay mucha gente en la iglesia, dentro de las iglesias. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos 8:29, dice que a los que antes conoció, a esos predestinó y a esos llamó. Entonces, cuando Natanael se sorprende que cuando él viene hacia Jesús, porque lo había llevado Felipe, la sorpresa de él es que Jesús habló de él y dijo: he ahí un verdadero israelita. Pero ¿qué fue lo que sorprendió a Natanael? Es: maestro, ¿de dónde me conoces?
¿de dónde me conoces? Cuando el Señor nos llama, nos escoge, nos preordena y nos predestina para servirle a Él, la cosa es que cuando estamos dentro de una iglesia, muchas veces no nos identificamos con el ambiente que estamos viviendo. Nos sentimos extraños. O hay veces estamos ahí porque hay otras circunstancias que nos hacen estar allí. Pero si esas circunstancias se resuelven o esas circunstancias desaparecen, la persona encuentra que no tiene razón de estar en la iglesia. Hay gente que llega por buscar hombres, mujeres por buscar hombres y hombres por buscar mujeres dentro de la iglesia. Pero ellos no tienen ninguna identidad verdaderamente con el Espíritu de Dios. No hay ninguna identidad. Porque es tremendo que usted mira aquí que el Señor no llama así por así a Natanael, aunque lo llamó a través de Felipe, pero lo llamó con un propósito. Lo llamó para hacer algo. Lo llamó para ser parte de los 12 que él escogiera para su ministerio. Pero él llegó a identificarse con el Señor Jesús y su ministerio. El asunto es que hay veces nosotros podemos estar haciendo o llevar muchos años dentro de una iglesia llamada evangélica, pero profundamente en las entrañas hay algo que no se identifica con ella. La Biblia marca en Primera de Juan, en uno de sus capítulos, que hubo gente que se salió porque dice el apóstol Juan, porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Entonces, ¿cuánto tiempo nosotros podemos estar dentro de una iglesia, participar de todas las cosas, o sin embargo no tener una identidad? Nosotros no podemos ser casualidades de alguien que llegó a la iglesia, que fue una casualidad, no sé cómo me topé con esta iglesia, no sé. No, nosotros tenemos un propósito de llamado. No es a la casualidad. Aún el Señor, antes de llamar a los 12, dice que pasó toda una noche orando con su Padre y después bajó del monte y eligió a los que llamó. Pero nosotros, en este día, en este discipulado, yo quiero preguntarte si tú estás identificado con el ambiente de tu iglesia, con lo que se mueve en tu iglesia. Si tú te sientes que eres parte de eso. Porque yo no puedo decir yo soy parte de una familia cuando no me siento identificado con esa familia. ¿Cómo me voy a atrever a decir que soy parte de esa familia cuando no hay una identidad? Tú no puedes ser una casualidad en la iglesia, que llegaste así de chiripa, como decimos en El Salvador, no. El Señor no llamó así nomás a Natanael, sino que le dijo antes que te llamara Felipe, te conocí. ¿Te sorprende porque te digo esto? Dijo el Señor a Natanael, que antes que Felipe fuera y te trajera, yo ya te conocía. Entonces, yo no soy un pastor de la casualidad, ni siquiera un pastor de un instituto bíblico o de
o de una universidad cristiana con esas cosas. No, no lo soy. Soy un obrero que Dios me mandó directo al campo de batalla y hacerme en la práctica más que en la teoría. Hacerme en la práctica, lanzado al terreno, a conocer, a tener la experiencia para cuando le toca a uno compartir la palabra, sabe de dónde viene. Yo no soy una casualidad de pastor, que me encontré, no sé por qué soy pastor, no. Natanael, que se supone que es el mismo Mateo, que después también le dio una comida al Señor, le ofreció una comida al Señor. Entonces, cuando nosotros miramos, ¿qué pasa cuando nosotros nos sentimos ajenos? Ajenos. Es como que alguien se case con una persona, pero las dos personas parecen extrañas el uno al otro. O sea, sí, ella es mi esposa o él es mi esposo, pero son ajenos el uno al otro, no son compatibles, son ajenos. Y es lo que sucede cuando la gente llega a la iglesia y se siente que son obras de casualidad que llegaron ahí. Pero aunque hayan llegado con propósitos malignos, de todas maneras Dios va a identificarlos. Porque no podemos estar nosotros funcionando. Suponte que tú trabajas para una compañía, pero tú no te identificas con eso. Tú estás haciendo un trabajo, estás laborando en un lugar que no te identificas con lo que estás haciendo. Y totalmente, en lo más íntimo de ti, tú no eres feliz. ¿Por qué? Te pueden ver con tu uniforme, te pueden ver laborando con muchas ganas en tu trabajo, pero como no es algo con lo que tú te identificas, no es algo con tu talento, no es algo con tu don, no es algo con tu llamado, entonces por mucho que estés laborando o haciendo cosas, si tú no te identificas con ese ambiente y decir, yo soy feliz en esto, lo que estoy haciendo, pero la pregunta es cuando nos hacemos un autoexamen en profundidad y decir, sinceramente yo hago esto, pero no es lo que yo quiero. Es que como decía Pablo en el libro de Romanos, yo hago esto. Entonces cuando nosotros vemos en que tú puedes llevar semanas, meses, años en la iglesia, buscándole un sentido, no a lo que te pudo haber pasado como casarte o agarrar un buen trabajo o el materialismo, no, sino que no tiene sentido tu presencia en la iglesia cuando no te identificas con el ambiente. Cuando tú antes que llegue el día viernes, el día miércoles en este discipulado, cuando tú no te identificas con el hambre, el deseo de escuchar la buena palabra, algo está pasando o algo pasa en tu vida, en tu alma, de lo cual hay veces te da miedo hasta confesar, es que yo no siento nada. Y no estoy hablando de un sentir de la carne. Es que yo no siento lo que la gente dice, que mira aquí, que mira allá, que tiene sueño, que tiene el otro. Yo no siento nada.
Yo estoy allí, quizás por casualidad llegué, pero quizás no hubiera llegado, pero me quedé. Entonces, cuando uno mira la palabra de Dios, hablándonos al Señor aquí en lo que le pasó a Natanael. Natanael sí era Mateo y era un colector de impuestos, hasta que llegó el Señor y lo llamó y lo sacó de eso que estaba haciendo. ¿Hace cuánto tiempo podemos estar haciendo nosotros lo que no nos gusta? Lo que no nos gusta. Podemos ganar hasta $100 la hora por hacer algo que no nos gusta. Nosotros podemos estar en un ambiente donde toda la gente dice se siente la presencia de Dios y la gente está en un gran algarabía y sintiendo la presencia de Dios, y otro decir, pues yo no siento nada. No siento nada ni de llorar ni de reír. No siento nada. Siento vacío, vacía. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nuestras vidas cuando miramos nosotros que no podemos ser casualidad? Porque el Señor le dice a Natanael, antes que te fuera a traer o que te hablara Felipe, ya te conocía. Entonces, si yo hubiera venido a la iglesia por mí, o aunque me hubiera traído un Felipe, pero que yo no hubiera sentido que yo era parte o iba a formar parte de un ministerio a lo cual Dios me había llamado, yo no estaría en la iglesia. Porque no se puede fingir por mucho tiempo. No se puede fingir. No se puede vivir un tipo de evangelio fingiendo que siento algo, fingiendo que Dios me tocó, fingiendo que Dios me habló, fingiendo. No se puede vivir mucho tiempo fingiendo. Dios tiene propósito, como lo tenía con Natanael, como lo debe de tener contigo. Pero la pregunta es, ¿te identificas tú con el ambiente? Yo nunca me sentí atraído por la carrera militar. Si hubiera ido a la carrera militar, nunca hubiera desertado quizás, porque no es algo que me atrae, no es mi naturaleza. Entonces yo no podría vivir ahora ya con 40 años de servirle al Señor, con 15 años de preparación para llegar a pastorear y 24 años pastoreando. Yo no puedo fingir eso. Yo no puedo fingirlo, como no pudo fingir el profeta Daniel, que desde jovencito se lo llevaron y desde jovencito comenzó a servir a los reyes con los que estuvo. Le sirvió a 4 reyes. Y aun cuando ya era un anciano y se presentó la mano a hacer la escritura en la pared, entonces llamaron y la pregunta que le hizo el rey Belsasar, ¿eres tú aquel Daniel? Él mismo dijo. No se puede fingir. Se pueden fingir muchas cosas, se puede fingir danzar, aplaudir, levantar la mano, qué sé yo, todo, sentarse a oír la palabra, todo. Pero la pregunta es, ¿el ambiente es parte de mi vida? El ambiente espiritual, el ambiente divino, sea la palabra, sea la alabanza, sea la adoración, el ambiente me contagia o cumplo
cumplo con ir a la iglesia. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué es lo que tú sientes profundamente? ¿Con qué te sientes tú identificado? Yo no puedo estar trabajando de zapatero si mi naturaleza es panadero. No se puede. Y a veces uno puede pasar muchos años viviendo ese tipo de evangelio. Se pareciera que nosotros llegamos cada culto a cargar baterías espirituales si es que vas bajo de batería. Si es que vas triste, sales fortalecido, y si vas enfermo, sales sano, y si vas endemoniado, sales liberado o liberada. Pero no puede ser. No somos casualidades. El Señor le dice claro a Natanael: antes que te llamara Felipe, yo te conocía. De todo modo te iba a llamar. Ya te conocía. Entonces uno no puede estar haciendo algo cuando su corazón no está en eso. O sea, uno está haciendo algo, pero su corazón no está en eso. Ahí donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Pero nosotros miramos la gente que puede fingir que ese manto espiritual divino que se mueve, si es que se mueve algo en la iglesia, te cobija, lo sientes, te hace vibrar. Pero cuando llegas y haces todo el protocolo, participas, incluso puedes servir, limpiar, todo lo que sea. Pero eso no quiere decir que uno tiene una identidad con lo que está viviendo. Es como una mujer que esté casada con un hombre pero que no lo ama. O una mujer que está casada con un hombre que no lo ama. Pero pueden vivir 50 años. Como en la cultura de los hindú, que los casan por contrato. Yo tuve el privilegio de conocer a un señor que nos rentaba el edificio para la iglesia y me dijo: en India no nos podemos agarrar ni de la mano con la novia. Estamos comprometidos por contrato. Pero no es cosa de quererse o no quererse, es un contrato. Y uno no puede estar en un tipo de contrato en la iglesia sin sentir que aquello no te identificas con ello. No te sientes parte de ello. Una persona puede trabajar para una compañía grande como Apple, como McDonald's. Y sí, lo hicieron, pero sin identificarse con ello. Mucha gente hace las cosas, pero sabe que no son felices con eso. Y Dios lo primero que observa es que quiere que nosotros seamos sinceros, sinceras. ¿Cuánto tiempo pasó Judas no solo oyendo al Señor? Tenía parte, dice Pedro, tenía parte en el ministerio. O sea, era parte de los 12, cubría una tribu.
tenía parte en este ministerio, era contado con nosotros. Pero Judas nunca se identificó con Jesús. Judas nunca se identificó. Fue a hacer todo lo que le dijo Jesús. Cuando los mandó en pareja, él era pareja de alguien más. Pero a él lo mandaron a resucitar muertos, a echar fuera demonios, a hacer sanidad. Todo lo hizo. Y hay gente que uno le puede decir como pastor, me vas a hacer esto, me vas a hacer esto. Sí, ¿qué quiere que haga? Yo le hago esto, le hago esto, le hago aquello. Pero en la profundidad del alma no están identificados con ello, no tienen la esencia del Cristo, no tienen la esencia del Espíritu de Dios. Y dice la palabra, los que no tienen el Espíritu de Cristo no son de Cristo. Pero pueden estar en la iglesia y pueden hacer todo lo que quieran. Se puede hacer todo lo que quieran. El problema es que Judas llevaba incluso el ministerio de ser tesorero. Le habían dado el dinero a él. Judas jamás se identificó con el ministerio de Jesús. Hay gente que puede llegar a la iglesia y decir, sí, yo voy a la iglesia, soy oveja, y ahí voy. Pero te identificas con el ministerio de líder pastor, de líder profeta, de líder apóstol. O vas, pero no te sientes que quieres que te hagan sentir que eres parte de, que te identificas. Ahora, usted mira que a Pedro le decían de que él había andado con Jesús y él dijo, no, yo no, ni lo conozco. Pero verdaderamente Pedro, dentro de su ser, él sabía que estaba haciendo algo malo, estaba haciendo un tipo de apostasía porque estaba negando. El que me negara, dijo, Señor, yo lo voy a negar. Y Pedro lo nega. Pero el Señor le reversa eso. Entonces, cuando nosotros miramos un Judas haciendo todo lo que le decían, nunca dio evidencia Judas, que no se identificaba con Jesús, porque si no los discípulos lo hubieran reconocido inmediatamente. Pero cuando estaban en la cena y el Señor habló y lanzó la palabra que dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes me va a traicionar. Y ninguno, si todos hubieran estado seguros, los 11 hubieran señalado hacia Judas. Pero no, los 11 se preguntaron, ¿seré yo, Señor? Pero ¿cómo puede saber uno que puede permanecer en una iglesia 1, 2, 3, 4, 5 años, 20, 30 años, pero que dentro no tienen la esencia del Cristo, la esencia del Espíritu? Hay espíritus, pero que no son de la esencia, por el que dice el Señor, a los que antes conocí los predestiné y los llamé. Y uno dice, lo más terrible que pueda pasar es que hay gente dentro de la iglesia perdida, dentro de la iglesia no encontrándose a sí mismos. ¿Y qué haces aquí en la iglesia? No, pues sirvo, hago esto, hago aquello, y todo, hasta puedo enseñar y predicar. Pero no es lo que está enseñando ahorita la palabra. La palabra es, estás identificado con el ambiente y con el líder que tú reconoces como pastor, o como te digo, estás haciendo como estar haciendo un trabajo, pero que nunca fuiste feliz.
Me acuerdo un siervo que me dijo, hermano Ricardo, yo soy doctor por mi papá, me dijo, porque mi papá era doctor y me dijo, tú vas a ser doctor también. Pero yo, me dijo, yo no quería ser doctor, pero era doctor. Es doctor todavía. Hay gente en la iglesia que dice, yo no quiero ser cristiano, pero mi mamá me trajo. Fulano de tal me trajo. Pero yo no quería. Es más, no quiero, pero aquí está fulano, aquí está vengano, aquí está esto, aquí. Y esto me compromete. Pero no tengo la esencia del Espíritu de Cristo. Judas estuvo ahí y nunca Judas fue falso. Porque si no hubiera dicho Pedro en el libro de los Hechos, y este Judas que era falso, no. Dijo, y este Judas que era contado y era apóstol. ¿Qué podemos ser nosotros en la iglesia, hermano? Y en lo profundo no nos gusta algo del ambiente. En la profundidad de nuestro ser hay algo que no nos gusta. Si nosotros no fuimos llamados a que nos gusten las cosas, sino que si tenemos el Espíritu de Cristo en esencia, somos de Él. Pero no para ir a calentar una banca, no para estar sentado en una silla, sino para ir con otros propósitos del llamado. El Señor no llama para perder el tiempo. El Señor no llama a alguien para pasar 20 años en una banca. Ahora lo que el Señor nos está diciendo es, ¿cómo te sientes tú? Judas nunca se identificó con Jesús, y con lo que tú no te identifiques, en cualquier momento lo puedes traicionar. ¿Me oíste? Si tú no tienes esa esencia que Dios ha puesto como Moisés, lo que tenía Moisés lo puso en 70. 70 ancianos tenían el espíritu de Moisés y eran igual a Moisés. Pero Judas, a pesar de que resucitó muertos, se echó fuera demonios y todo eso, sin embargo, nunca amó a Jesús. No se identificó con él, aún con el dinero de tesorero. ¿Qué podemos estar haciendo nosotros, hermanos, en una iglesia, haciendo todo a la vista de todos y para todos? No hay duda que este vaso, así decimos nosotros. Pero Judas, no es que a Jesús le salió mal todo, no es que Jesús no lo hubiera llamado, es que así tenía que ser. Dios llama a gente en la iglesia y aunque van a ser traicioneros o traicioneras, de todas maneras Jesús lo llama. Pero qué tremendo es vivir años en un lugar del cual tú no te sientes identificado. No sé. Yo quiero terminar con esta palabra. No es que al Señor Jesús le salieron malas cosas. No es que a ti te han salido malas cosas. Es que así estaba profetizado. Es que mire cómo estoy viviendo la vida que estaba profetizado. Que Judas fuera lo que fue. Y va a estar profetizado que tú seas
lo que se dijo que va a hacer. Esa es la verdad de la palabra, hermanos. Esa es la verdad. Por eso es que el Señor de 12 solo llevaba 3 al monte. 3. Otros tienen otras ideas, otros propósitos, otros intereses en la iglesia. Pero nosotros tenemos que estar claros hoy. No podemos vivir como un Judas. Aún fue a predicar. Fue uno de los que dijo, en tu nombre se sujetan hasta los demonios. Pero estaba estaba el nombre de Judas en el libro de la vida. Esa es la pregunta. El Señor les dijo, asegúrese que su nombre está escrito. Ahora, ¿qué vas a hacer tú con esta enseñanza, hermano? Yo sé que hay mucha gente que está acostumbrada nada más a comer frijoles y arroz espiritualmente. Pero cuando se les da una palabra tipo de caviar para un buen gusto espiritual, la abortan y la rechazan. Escoge tú lo que vas a hacer con esta palabra. Te habló el pastor Ricardo Torres desde el hogar pastoral de San José, California. Amén y amén.